Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su podcast de ganadería tropical. El día de hoy les vamos a hablar de los tres errores que se cometen durante el proceso de transferencia de embriones. Estoy hablando del proceso completo, que va desde la selección de la receptora hasta el diagnóstico de gestación. Anteriormente habíamos hablado acerca de que el error más grande y más costoso que tú tienes es la selección, tanto la selección del proveedor como la selección de la genética, la selección del cruzamiento. Pero hoy vamos a hablar y nos vamos a enfocar específicamente en tres grandes errores que se hacen durante la ejecución del proyecto. Y los tres grandes errores son las prisas, la falta de supervisión y el intentar ahorrar dinero. Vamos allá. Dentro de las prisas hay cuatro grandes factores que hacen que corran riesgo el proyecto de embriones que estás ejecutando. Número uno, usar novillonas o animales muy jóvenes. Número dos, comprar receptoras sin saber su historial. Número tres, respetar los tiempos del protocolo. Y número cuatro, elegir mal la época del año. Hablemos en el caso particular de elegir animales muy jóvenes. Usualmente en ganadería se cree que un animal que cumple 18 meses o 350 kilos están aptas ya para reproducción. Una de las preguntas más comunes que siempre me hacen es si podemos utilizar novillonas para realizar la transferencia de embriones. Ojo, usar animales muy jóvenes tiene su riesgo, porque son animales que probablemente no han terminado de desarrollar su útero y que no están en condiciones de recibir un embrión y que el proceso puede ser todavía muy largo. Otra cosa, usualmente en la ganadería se cree que al tener 18 meses o 350 kilos es un animal listo para reproducción. Y ese es un error muy grave, pues no sabemos realmente cómo fue su desarrollo, si tuvo algún tipo de enfermedad durante el proceso de crecimiento que haya afectado el estatus reproductivo del animal al día de hoy. Es decir, un mal destete, una enfermedad durante el proceso de desarrollo o de levante de la becerra puede drásticamente afectar su fertilidad. Otra cosa muy importante acerca de usar novillonas es que todavía no conoces cuál es la habilidad materna de estos animales y vas a arriesgarte realmente a poner un producto de transferencia de embrión al cuidado de una vaca o una novilla inexperta. Yo en lo personal prefiero que mis vacas, conociendo realmente si ya son buenas madres y que proporcionen la cantidad de leche suficiente para que ese becerro esté bien alimentado, es una excelente receptora. Otra cosa muy importante por la cual a mí no me gusta trabajar con novillonas para proyectos de transferencia de embriones es porque, de acuerdo a los laboratorios de Brasil, se ha llegado a realizar un estudio donde dicen que las novillonas son 15% menos fértiles que las vacas de uno o más partos. Entonces, ¿para qué pasar o para qué arriesgar tu proyecto que probablemente esté a un 50% de preñez, pero al usar novillonas ya no vas a tener ese 50%, vas a lograr un 35%? Y si estás en un 35% usando novillonas, pues realmente la tasa de aprovechamiento, la tasa de gestación va a ser de un 20%. Entonces, los resultados dependen mucho del tipo de animal que escojas y cómo lo cuides. Otro de los errores que se cometen cuando tenemos prisa por realizar un proyecto de transferencia de embriones es comprar vacas para usarlas como receptoras. Pero ten cuidado porque aquí está la trampa. ¿Realmente tú conoces cuántos partos lleva esa vaca? ¿Cuántos abortos ha tenido? ¿Sabes evaluar específicamente una vaca para receptora para que tú digas que ese animal vale la pena comprarlo? Porque si compras una vaca barata y le inviertes dinero en manutención, en preparación y después no queda gestante o te aborta ese embrión, entonces fue un animal que compraste a sobreprecio.
En este mundo moderno estamos acostumbrados a que todo sea rápido, pero la ganadería no es así. La ganadería es de muchísima paciencia. Se trabaja con animales y seres vivos, los cuales tienen su propio proceso reproductivo y sus propios tiempos. Y hablando de tiempos, debemos respetar el tiempo de preparación del animal, desde subir su condición corporal, desde tener una buena nutrición y una buena suplementación y respetar los tiempos del protocolo hormonal que se le ha asignado. Y no solo los tiempos, también debemos de tener en cuenta que cada hormona tiene su dosis y su momento de aplicación. Respetar los tiempos de preparación es importante porque el tiempo que se le da a un animal para que esté listo para una transferencia de embriones, en nuestro caso con el protocolo personalizado que se les implementa a cada animal, es con la única intención de que tu animal presente las mejores condiciones para el día de la transferencia y tenga todo lo necesario para sostener una gestación. Ciertamente nunca queremos perder tiempo, porque dicen que el tiempo es dinero, pero a veces saber esperar también tiene su recompensa. Y es por eso que es muy importante que puedas elegir bien la época del año en la que haces la transferencia de embriones en tu rancho. Aquí te voy a contar cuáles son los 4 riesgos principales que puedes tener cuando haces las cosas a las prisas y no eliges correctamente la época del año en la que se va a hacer tu trabajo. Número 1, te puedes enfrentar a una época de extremo calor o sequía y esto se va a agudizar si no tienes preparada suficiente comida para darle a los animales. Número 2, hacerlo en época de lluvias torrenciales. Usualmente aquí en el estado de Tabasco, los meses de septiembre y octubre llueve muchísimo. Sí, son los 2 meses en los que más llueve, llegando a tener más de entre 300 y 800 milímetros de agua en esos 2 meses. Entonces, este tipo de climas provoca en el animal un estrés, el cual usualmente se deriva en pérdidas embrionarias. Hay algunos lugares en el estado de Tabasco, en Veracruz y en Chiapas que debido a la época de lluvias hay partes del rancho o parcelas en su totalidad que se anegan. Este tipo de inundaciones que sufren los potreros obliga al ganadero a movilizar ganado de un rancho a otro o dentro del mismo rancho a grandes distancias. Esto también genera un gran estrés en los animales. Debemos de tener mucho cuidado y prever con tiempo cada estación del año, su comportamiento para poder definir un plan de acción y no andar improvisando. Ahora vamos a hablar de otro de los errores que se comete en transferencia de embriones y es la falta de supervisión. Recientemente estaba yo hablando con un interesado en transferencia de embriones y me decía que anteriormente lo había intentado y que había sido un total fracaso. Indagando entre la conversación, me dijo que él se encuentra viviendo en el extranjero y que no le es posible visitar su rancho. Y fue ahí donde yo le hice una pregunta crucial. ¿Confías ciegamente en el encargado de tu rancho y metes las manos al fuego por él, que si se le da una instrucción, la va a hacer al pie de la letra? Su contestación fue no. Tengamos en cuenta que la transferencia de embriones es un proceso que tiene mucho manejo, que implica mucho manejo. Y es bien importante que las cosas se hagan, no que se diga que se hicieron, que realmente se hagan porque en los resultados se va a ver cuáles fueron las acciones que se cumplieron y cuáles fueron las acciones que totalmente se ignoraron. Otra de las cosas que lleva la falta de supervisión es que el personal del rancho hace lo que quiere con el ganado. Y usualmente me ha tocado ver que por no llamarles la atención o por llevarla bien con el capataz, con el encargado o con los trabajadores del rancho, le permiten que les griten, les peguen
y correteen a los animales. Esa fuente de estrés es muy perjudicial para un trabajo de transferencia de embriones. Es más, me ha tocado que el mismo día de la transferencia, después de la transferencia, todavía anden correteando al ganado. ¿Cuál es la probabilidad de que tengamos un mal resultado en ese tipo de proyectos? Las probabilidades son muy altas. Otro punto importante cuando falta la supervisión es que no se observa una ganancia de peso considerable en los animales. Incluso se ha llegado a observar que en lugar de ganar peso, pierden. Un animal que pierde peso está en modo supervivencia, no está en modo reproducción. Y eso nos cambia totalmente el panorama, porque si antes teníamos 15 animales para realizar un trabajo de transferencia, ahora con esos animales que pierden peso, son 2 o 3 animales que ni siquiera llegan a sincronizarse por el descuido de los trabajadores. Y precisamente la falta de peso puede indicar 3 cosas: falta de comida, enfermedad o estrés. Y tenemos que saber bien qué es antes de continuar un proceso con ese animal. Ten en cuenta que el día de la transferencia de embriones, la vaca debe de tener una condición corporal de entre 3 y 3.5 a una escala máxima de 5. Es decir, no debe de estar muy gorda, pero tampoco muy flaca. Hablábamos de que en la transferencia de embriones la clave es el manejo, el manejo, el manejo. Y una de las cosas que afecta mucho a los animales, sobre todo cuando están en la preparación, es el horario en el que sirvan la comida. Lo más importante no es que sea a las 6 de la mañana, que sea a las 7, que sea a las 8, que sea a las 10, a las 12, a las 5. Los animales son, sobre todo los bovinos, son animales de rutina. Tienes que hacer lo mismo todos los días. Si tú les estás dando la comida a las 10 de la mañana, a las 10 de la mañana sírveles la comida. Si les estás dando silo de maíz, continúa con silo de maíz todo el proceso. Si les estás dando alimentos, si les estás dando paca seca, lo que les estés dando, pero hazlo todos los días y en el mismo horario. Ahora vamos con el que yo considero es el peor error de todos durante un proceso de transferencia de embriones, y es intentar ahorrar dinero. Cuando intentas ahorrar dinero en un proceso de transferencia de embriones, normalmente se divide en 3 tipos de escenarios. Uno, creer que todos los productos son iguales. Número 2, seguir las instrucciones a medias. Y número 3, y el más peligroso de todos, yo tengo a alguien que lo hace. Ahora bien, ya hemos comentado que como parte del proceso de transferencia de embriones, la preparación de la receptora juega un papel crucial, y no solo en alimentación, sino en suplementación y mineralización. Y aquí es donde ahorrar costos te puede jugar una mala pasada. Pero no tan solo la comida es importante servirla en tiempo y forma. También aplicar los medicamentos y aplicar los minerales que se les recomiendan es parte del éxito. Pero he aquí otra de las trampas y por las cuales ahorrar dinero se vuelve muy, muy riesgoso. Uno de los principales errores que se comete es creer que todos los productos son iguales. Sí, aunque en la etiqueta de 2 productos diferentes diga que tienen exactamente los mismos, en las mismas equivalencias, la calidad con la que es hecho uno y la que es hecho el otro realmente afectan directamente los resultados. No te estoy diciendo que compres el más caro, ni te estoy diciendo que compres el más barato. A través del tiempo nosotros hemos visto cuáles son aquellos productos que funcionan mejor y nos dan mejor resultado. No precisamente tiene que ser el más caro, no precisamente tiene que ser el más barato, pero sí sigue nuestras recomendaciones. Si te estamos diciendo que uses ese producto es porque nos ha dado resultados. Y aquí no tiene que ver el precio, aquí tiene que ver lo que ese producto hace por tu animal.
Usualmente comparamos dos productos y vemos 400, 500 pesos de diferencia y por ahorrar unos 500 pesos usamos y compramos el producto más barato que después termina siendo uno de los errores más graves que tenemos. Otro de los errores que cometemos cuando queremos ahorrar dinero es hacer los protocolos a media. Si el producto es muy caro y me están mandando a colocarle 15 centímetros de tal producto a la vaca tal día, pues no le pongo 15, le pongo 5, le pongo 7, le pongo 10. El chiste es ponérselo. No, todo tiene un porqué, como se les decía en los protocolos de sincronización de celos. Todas las dosis tienen un tiempo y un porqué. Usualmente en los proyectos de transferencia de embriones, nosotros cobramos tanto la genética como los servicios de transferencia que realizamos. Sin embargo, cuando tú estás muy lejos de donde estamos nosotros, obviamente los costos se incrementan. Y muchas veces he escuchado eso de, Santiago, yo tengo a alguien aquí de mi confianza que puede hacer la palpación de las vacas. No dudo que existan médicos veterinarios que están capacitados para realizar el trabajo, pero de eso a que tú conozcas a una persona que sabe palpar gestaciones de 90 días es muy diferente a una persona, a un médico especializado que te pueda hacer una evaluación uterina del animal y el estatus reproductivo adecuado para considerarla una posible receptora o no. Entonces, mucho cuidado con el famoso yo tengo a alguien. En un proceso de transferencia de embriones, seguir las instrucciones a medias no es opción. Si se ha especificado que el protocolo de preparación del animal dura 45 días, debe de ser 45 días, no 10, no 20, no 25. Si ya se les dio un tiempo específico para que su animal se recupere, es en base a los criterios veterinarios que ya fueron evaluados. No son números al azar. Cuando el protocolo se pone en marcha, es con el objetivo de que el animal esté óptimo en cuestiones reproductivas. No es solo para que el animal se vea bonito. Ten muy en cuenta esto. El protocolo de preparación de receptoras no es una sugerencia, es un método. Si en tu proyecto de transferencia de embriones quieres empezar por ahorrar dinero, ya empezaste mal. Lo primero que debes de aprender es el proceso y alguien que te lleve de la mano. Ten en cuenta que primero debes de gatear, después caminar y a lo último correr. Como puedes ver, las prisas, la falta de supervisión y el intentar ahorrar dinero son cosas que ponen en riesgo tu proyecto de transferencia de embriones. Por haber llegado hasta aquí, te quiero compensar desvelándote cuál es el error que nadie quiere admitir. Sí, es ese error que cometemos deliberadamente o muchas veces lo hacemos de forma inconsciente, pero debemos de tenerlo muy, muy presente de que nos puede afectar gravemente en la transferencia de embriones. Y es ocultar información a tu proveedor. Cosas como, se me olvidó comentarle que esa vaca ya había abortado antes, no mencionar problemas sanitarios recientes o, por ejemplo, no comentarnos que las receptoras fueron compradas hace 2 semanas. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Déjanos tus comentarios si quieres que hablemos de algún tema en específico. Hasta luego.